Lo perdí todo, todo, menos la fe. Si eres gay, pues ya tienes una marca en contra. Si eres VIH, pues tienes otra. Si yo supiera lo que sé hoy sobre VIH, yo creo que yo hubiera muerto virgen. Aunque en el caso mío fue una violación, que no lo pude haber evitado. Pero créeme que hubiera muerto virgen. Si hubiera sido por mí, ni sexo hubiese tenido. En el 1997 yo fui víctima de un abuso sexual. Fui donde el médico antes del mes, le solicité que me hicieran las pruebas y salió positivo. Por eso, a contrario a otras personas, yo tengo la ventaja, por decirlo de alguna forma, de saber el día en que nació mi virus, que por cierto se llama Crunch. Bueno, en el 88 tuve mi primer pareja. Él muere en el 91 como consecuencia a un accidente que tuvo. En el momento de ser hospitalizado, pues nos damos cuenta que él sale VIH positivo. Él muere en el 91. Yo me di, ¿verdad? Por entendido que sí, que también tenía la condición. Bueno, VIH es una condición donde un virus, un retrovirus, invade el cuerpo, invade ciertas células en tu cuerpo. Y eso, una vez te invade el cuerpo, hasta ahora es una infección permanente. VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La diferencia es que el VIH es el virus. El SIDA es el síndrome que ocurre a causa de la infección con el virus. El VIH es un virus y es un virus que específicamente afecta a los humanos y que afecta el sistema inmune. El resultado de la progresión de enfermedad puede ser el desarrollo de SIDA. En 1997 no había mucha información sobre lo que era el VIH y lo que se escuchaba era que VIH era una sentencia de muerte porque no decían VIH, decían SIDA. Yo pensaba que me dieron un diagnóstico que quizás iba a vivir 6 meses y tenía un niño de 9 años. Entonces fue una experiencia muy difícil. Los primeros 2 meses fueron horrorosos. Yo caí en una depresión bien profunda. Esperaba que mi hijo se durmiera para que no me viera llorar y me amanecía llorando, peleando con Dios, preguntándole el por qué me tocaba a mí. Cosa que después entendí por qué me tocó, ¿verdad? Pero en el momento del diagnóstico como tal sí fue bien difícil por el desconocimiento que tenía. Mira, el estigma es el resultado de cómo socialmente nosotros hemos categorizado las cosas y las personas. El estigma tiene el resultado de utilizar el poder y cómo las personas identificamos nuestras diferencias para establecer beneficios o darle privilegio a unas cosas o a unas personas sobre otras. Como resultado, el estigma lo que favorece es el discrimen y que la diferencia entre los humanos se vea como una deficiencia y no necesariamente como una fortaleza. Y esa diferencia se utiliza para que personas estén más socialmente vulnerabilizadas por su diferencia. Y por otro lado, también el estigma afecta a las personas que viven con VIH. Cuando hablamos de VIH todavía, en la respuesta de las personas y socialmente conduce a responsabilizar al individuo de que algo hiciste para que te infectaras con el VIH. Y no reconocemos que hay muchas barreras que socialmente creamos para que las personas estén a riesgo de infectarse con VIH, y si tienen VIH, de que conozcan que tienen VIH y que puedan acceder a los servicios que están disponibles para que una persona con VIH esté saludable. Amigas, amigos que se fueron al conocer el diagnóstico, personas que te daban agua en vasos de papel, que no querían que tú los saludaras, que no le dieras la mano en ese tiempo. En cuestiones de empleo, mi último empleo lo perdí por discrimen, porque se enteraron de mi condición, me despidieron. Son muchas situaciones que he vivido yo y que he visto en otras personas con las que el VIH vive, donde son discriminados por la cuestión del estigma.
Pues Bill's Kitchen fue una de las organizaciones que desde el principio siempre estuvo bien cercano a los otros y apoyaba a nuestras actividades, en muchas ocasiones hasta trasbastidoramente. Nosotros llegamos aquí como parte del mismo esfuerzo de la necesidad de ver qué servicios de nutrición estaban disponibles porque sabíamos que los cupones no eran suficientes. Llegué a Bill's Kitchen prácticamente a los 6 meses de la infección. Yo empecé a recibir tratamiento y me refirieron para Bill's Kitchen para servicios nutricionales, porque perdí mucho peso en el momento. Pero no perdí peso por el virus, perdí peso porque dejé de comer. Como parte de los servicios nutricionales, pues las nutricionistas nos encargamos de la consejería nutricional. Dentro de esta consejería hacemos monitorías de peso y del estado nutricional del participante. Ofrecemos suplementos nutricionales para cubrir esas necesidades o completar algunos nutrientes que a estos participantes les pueda faltar. El rol de la dietista desde la evaluación de menú o desarrollo de menús adecuados, que se atemperen a las necesidades de la población que servimos y a todas las condiciones de salud que pueda tener el participante. Nosotros tenemos que garantizar que los productos que se compran cumplan con los estándares mínimos de salubridad para garantizar y evitar, ¿verdad? Que no tengamos que nosotros para querer ayudar a la población le estemos haciendo un daño. Así que nosotros tenemos que garantizar los mayores estándares de salud, de saneamiento, de temperatura, de manera que podamos cumplir con esa misión de ofrecer un producto seguro. Supervisamos también la preparación de los alimentos de manera de que se cumpla, ¿verdad? Que lo que esté en la receta se cumpla, que se honren las porciones, o los ingredientes primero, después las porciones, que se mantenga esa temperatura durante todo el proceso, desde que recibimos los camiones de los alimentos hasta que los manejamos, cómo los descongelamos, cómo mantenemos esa temperatura, si es caliente, si es fría, que sea fría, y si vamos a descongelarlo para procesarlo, ¿verdad? Y empacarlo para luego ser servidos a los participantes, pues también tienen que mantener los estándares de temperatura. Pues mira, dentro de lo que es el programa educativo de Bill's Kitchen nos enfocamos en que el paciente conozca los alimentos que está comiendo, porque es bien importante para controlar sus comorbilidades. Cuando hablo de eso es que si desarrollan diabetes, que no necesariamente tienen que desarrollarla, ¿verdad?, por el tratamiento, pero puede darse el caso, o niveles de azúcares altos, pues yo le hablo de los control de carbohidratos, de las porciones, como ven aquí, ¿verdad? Estos alimentos están por porciones. No necesariamente quiere decir que esta es la cantidad que se va a comer, porque todo varía dependiendo del paciente. Pero sí es importante, ¿verdad?, pues conocer ¿verdad?, los diferentes y la variedad de alimentos. Pero en Puerto Rico, el escollo mayor que yo podría encontrar podría ser indisciplina. La indisciplina de no tomarse los medicamentos como debe ser, entonces eso lleva a la resistencia, porque tienes un medicamento que está en una dosis subóptima, ¿ok? Y el virus aprende a ser resistente. Y yo creo que la disciplina es bien importante. Recibir un diagnóstico como esto, que ahora es pues, una condición crónica, no terminal como antes, conlleva unos pasos, porque uno tiene que entonces pensar y reflexionar qué hice mal, cómo, de dónde, qué me pasó, y entonces el negociar y finalmente el aceptar es un proceso. El valor y los principios para las personas que puedan internalizar y procesar eso lo más rápido posible, para que estén en paz con ellos mismos, y más si no tienen el apoyo familiar, que eso es bien importante. El no tener el apoyo familiar
porque te echen o sea una persona aislada y no tenga muchas amistades tampoco. Es algo que realmente puede agravar la situación y la depresión, porque eso es algo que mucha gente no habla. Yo creo que tenemos que reconocer primero el impacto que el VIH sigue teniendo en nuestra sociedad. Debemos posicionar el asunto como uno de salud importante. Tenemos que fortalecer las herramientas que estamos utilizando para la prevención, que van desde la educación sexual, la educación para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y también hacer accesible las herramientas para que las personas puedan prevenir el VIH. Tenemos que capacitar a los proveedores de servicios para que sean competentes en los encuentros de salud, que puedan determinar adecuadamente los riesgos que pueden tener sus pacientes y a su vez referirlos y proveerles los servicios que necesiten, desde hacerse una prueba hasta enviarlos a clínicas que puedan ser especializadas. Tenemos que hacer mucho en la investigación y hacer investigación local, donde podamos tener respuestas a partir de la investigación que hagamos en nuestro país para atender nuestros propios problemas y en este caso atender una epidemia que está afectando desproporcionalmente a poblaciones que de otra manera también son socialmente vulnerables. Yo siempre digo que si del cielo te caen limones, tienes que hacer limonada porque el jugo de toronja no te va a salir. ¿Okay? Si tienes una condición que no puedes devolver, porque créeme que si se pudiera devolver la fila fuera enorme, tienes que aprender a aceptar que tienes un huésped que vive en tu cuerpo, que va a vivir ahí siempre, pero es importante. Yo le puse nombre a mi virus porque obviamente iba a vivir en mí, pues tenía que tener un nombre para dirigirme a él. Yo le celebro sus cumpleaños, discutimos, le hago saber que él no puede tomar el control, porque si él toma el control y me mata, se muere él también. O sea, es bien importante que la persona entienda que es una condición que no es como la diabetes, porque últimamente por televisión dicen mucho, ay, es como la diabetes. No, perdóname. Tú conoces a una persona con diabetes y no le dices que se ponga un condón, ¿ok? No hay problema. No es como la diabetes, pero es una condición que es tratable, que te limita en muchos aspectos, pero si aprendes a no odiarlo, si aprendes a aceptarlo, vas a vivir mejor. Porque tú no puedes odiar algo que es parte de ti. Y muchas personas, el problema que tienen es la negación y este virus y hablarle malo al virus y no entienden que es parte de ti y que en la medida en que tú lo maldices, te maldices tú. O sea, la mejor manera de tú vivir con este huésped es entender que él es un huésped en tu casa. Tiene que seguir tus instrucciones porque es un huésped. No manda, obedece. En la medida en que tú le enseñas a ese huésped a entender esa condición, no te vas a controlar, te vas a controlar.